Buenas tardes, mi nombre es Edith Juliet Álvarez Rojas, estudiante del programa de Psicología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, el tema que nos convoca el día de hoy es el impacto que ha dejado la violencia en la construcción de la subjetividad femenina en el marco del conflicto armado en Colombia. Bueno, el objetivo de esta entrevista es comprender desde la voz de quienes han vivido o presenciado estas realidades cómo la violencia ha afectado la vida de las mujeres y al mismo tiempo reconocer las formas de resistencia comunitaria y cómo han surgido en los territorios. Bueno, quiero aclararles que la participación en esta entrevista es netamente voluntaria. La información obtenida tendrá un uso exclusivamente académico y que no será divulgada con otros fines ni en otros medios. También la confidencialidad y la reserva estarán garantizadas, pues los datos estarán bajo custodia del psicólogo en formación, en este caso el mío. Finalmente, les agradezco su disposición para compartir sus experiencias y reflexiones, ya que su testimonio es muy valioso para este proceso académico. También quiero compartirles el consentimiento informado que ustedes deberán diligenciar para poder dar inicio a la entrevista. Bueno, aquí en el consentimiento informado también debe quedar claro que han leído y comprendido este documento de consentimiento informado y que han aclarado todas sus dudas y respondido todas mis preguntas. Bueno, eso es todo y al final me entregan ya el consentimiento informado. Entonces, dando inicio a la entrevista, iniciamos con la primera pregunta, que es sobre el conflicto armado. ¿Ustedes conocen si ha habitado la guerra en su territorio, en este caso el municipio de Girardota, que es con el cual estamos trabajando en este momento? La guerra contra el narcotráfico. Mucha marihuanita, mucha bazuquito. Entonces, detrás de ello va siempre la guardia, la policía. Entonces, claro que no han habido enfrentamientos, pero sí han logrado incautar varios laboratorios, casas de vicio. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Aquí en el municipio antiguamente sí también hubo presencia de grupos armados al margen de la ley, específicamente en la zona oriental del municipio, que comprende las veredas del Palmar, el Yarumo. Antiguamente habían grupos al margen de la ley, la guerrilla. Entonces también se evidenció el desplazamiento de muchas personas de estos territorios. Bueno, entonces dando continuidad, ¿conocen de hechos violentos? O sea, hechos que hayan ocurrido acá. Sí, en esa zona oriental hubo desplazamientos de familias. Mi mamá fue desplazada de ese punto, tocó emigrar allá a la zona urbana, a otras veredas, porque en esa zona sí se hacía presencia de los grupos. Entonces, pues de allí tocó, como dice, resurgir de nuevo, porque todo lo tenían en esa parte, en esas veredas, exactamente en el Yarumo. Entonces tocó, como digamos, acá en la zona centro volver a iniciar. Bueno, doña Lucrecia, ¿usted por qué cree que sucedieron esos hechos de violencia en esta región? Pues pienso que será por comprar territorio, por ganar territorio para el expendio de esos estupefacientes y la siembra de cultivos. Sí, señora, también. Todo eso ocasiona el desplazamiento forzado. Bueno, ya escuchamos que la violencia ha afectado a la familia de Andrés y que a causa de eso vivieron el desplazamiento forzado. Entonces, ¿afectó a alguna mujer en tu familia? Sí, claro, mi mamá de hecho tenía mis dos hermanas también, entonces pues todo el núcleo familiar.
pero específicamente quien era la cabeza de familia, que es mi mamá, entonces tocó ya desplazarnos para acá, para la cabecera municipal. Dejó también ella de trabajar porque trabajaba en ENCA de Colombia, entonces ya no pudo seguir laborando en ENCA porque obviamente tocó renunciar para poder emprender otro camino, el cuidado de los hijos. Sí, entonces, dando respuesta a la última pregunta, vemos que afectó significativamente porque les tocó desplazarse de un lugar a otro y eso conlleva a que la vida cambie radicalmente, ¿cierto? Le cambia totalmente la vida a las personas. Entonces, bueno, siguiendo y avanzando, dando respuesta a las preguntas, ¿qué hizo ella después de los hechos violentos? Tus hermanas, en este caso, ¿qué hicieron después de los hechos violentos? Bueno, sí, como se estudiaba en la cabecera de la vereda del Yarumo, pues tocó inicialmente comenzar a buscar nuevo colegio, comenzar mi mamá a buscar otro trabajo, que tuvo una guardería después de ello, para, digamos, volver a resurgir, porque se quedó sin trabajo ya en la empresa que trabajaba antes, que era ENCA de Colombia. Bueno, asimismo, ¿puedes decirnos cómo se recuperaron después de esta tragedia vivida por parte del conflicto, de la violencia del conflicto armado? Bueno, ya después nos fuimos a vivir otra vereda que se llama Totumo. Ya mi papá trabajaba más cerca de esa misma vereda en una empresa, pues mi mamá ya en las labores de la casa y el cuidado también de la guardería que tenía. En esa misma guardería pues nos veíamos beneficiados quienes éramos más pequeños en ese momento porque también cuidaba de nosotros y de los demás niños de la vereda. Doña Lucrecia, usted que es originaria de esta región, ¿qué cree que se puede hacer para que no se sigan presentando estos hechos de violencia y más en contra de las mujeres? Pues netamente la educación es lo más importante. Crear grupos de apoyo, tanto para la población civil como para la población que está a los alrededores de la cabecera municipal. Ustedes vivencialmente les tocó, digamos, ver o vivir si la comunidad como tal se organizó y hicieron de pronto algunas actividades para que estos hechos ya no se vuelvan a repetir o todo siguió igual. Bueno, sí, ya en ese punto de esa cabecera, de lo que fueron las veredas afectadas inicialmente por esos grupos, ya cuando, digamos, comenzó a llegar la presencia del Estado, ejemplo, ejército, policía, entidades, digamos, de las administraciones, pues ya comenzaron a retornar o a retomar, digamos, o a entregar de nuevo las viviendas o los territorios. Entonces ya se ha creado en ese punto un laboratorio de paz para eso mismo, para el resurgimiento de las personas que fueron afectadas en esos puntos. ¿Ustedes consideran que esas iniciativas sí sirvieron de algo? Sí, pues yo veo que la policía tiene unos grupos de formación infantil y juvenil, o sea, donde se lleva como un programa de capacitación, de entrenamiento con los niños para que ellos sigan por otras vías y no cojan la vía legal y no cojan la vía de las drogas. Exactamente. Y bueno, ¿qué aprendieron como comunidad después de todas esas vivencias surgidas? La resiliencia como sociedad y obviamente pues el compromiso también de volver a los territorios con esa intención de volver a resurgir, como volver a renovar y no quedarse en el pasado de lo que pudo haber afectado a otras familias, entonces uno volver a sus territorios con el corazón sano, ya por decirlo de esa manera. Bueno, trabajando un poco entre La capacitación y el perdón. La violencia ya contra la mujer, ¿alguno de ustedes dos considera que estos hechos tienen sus raíces en costumbres machistas o perduran socialmente en su familia? Bueno, de igual manera esas situaciones que pasaron sí fueron unos eventos machistas porque digamos estos grupos no les importaba si habían mujeres, si habían niños o quién era el que llevaba, digamos, la obligación en los diferentes sitios o las casas que ellos llegaban y hacían desplazar. Entonces no es una condición de familia, sino que fue el conflicto que ocasionó que se diera ya emigraran hombres, mujeres, obviamente más afectadas las mujeres por su condición de género y las obligaciones obviamente de casa. Entonces
no es como digamos una condición de las familias, sino de la situación que digamos haya pasado por los grupos. Bueno, entonces, ¿ustedes han identificado algún legado, creencias, costumbres que puedan generar conductas de violencia contra las mujeres? Y esto más enfocándonos, digamos, en la familia, alguna vivencia familiar donde hayan afectado a alguna mujer, violencia de género, que haya sido víctima de violencia sexual, verbal, psicológica, económica. ¿Tienen algún conocimiento? Quizás sí, no muchas de las personas que salieron desplazadas, o bueno, salimos desplazadas de esos territorios, sienten como esa necesidad de perdonar, entonces repercuten en, digamos, esos sentimientos, reprimirlos bien sean con las drogas o con el alcohol, y pues asimismo pues se va a ver afectada en las relaciones que van a tener, o también sean relaciones de pareja o interpersonales ya, digamos, en su entorno social o sus comportamientos. Entonces creo que eso sí ha afectado, pero ya es de las personas que deseen, digamos, sanar y tener otro estilo de comportamientos. Doña Lucrecia, ¿usted conoce a alguien que de pronto haya sido víctima de la violencia de género? No, pues yo no conozco, pero sí la violencia intrafamiliar, o sea, el maltrato a las mujeres, entonces por una parte machista. Esto es lo que más forma los conflictos, que el hombre siempre es el que quiere mandar, aunque no tenga la razón. Así es, y suele suceder en la familia hoy en día, y estamos en un municipio, especialmente Girardota, que ha sido víctima de la violencia contra la mujer y la violencia intrafamiliar. Bueno, ¿encuentran ustedes alguna relación entre la historia de la guerra y la violencia del país con la violencia ejercida contra las mujeres? Bueno, de igual manera, digamos, ya ahorita en estos tiempos, no tanto por lo que se ha dado como camino abierto a que la mujer tome también decisiones, sea la que lidere proyectos sociales o participe también en políticas, cuando antes, digamos, le era difícil a la mujer tener como ese voz y ese mando, pues ahora sí digamos, se ha permitido, y el mismo hombre da como esa inclusión porque la mujer tiene mejores decisiones y sabe tomar, digamos, las mejores decisiones para, digamos, no solamente para las mujeres, sino para el resto de la población. Eso es lo que los hombres no entienden, que la mujer ya tiene netamente el liderazgo. Ya que es que las mujeres quieren ser igual a los hombres, jamás. Lo que pasa es que tienen la capacidad de conocimiento, la paciencia, el perdón, el cariño, y sobre todo el respeto. Porque una mujer no va a llegar a agredir al hombre, el hombre siempre llega a agredir a la mujer. Total, y de hecho vivimos en un país donde la violencia ha sido por décadas, donde las víctimas generalmente son las mujeres. ¿Por qué? Hablando del reclutamiento forzado de las niñas, niños y adolescentes, donde las más afectadas son las niñas. Entonces, ¿qué se busca? Que eso ya no se siga presentando. ¿Y cómo no se sigue presentando? Con el perdón, la reconciliación y con el respeto y todos los actos que hagamos nosotros como sociedad. Bueno, entonces quiero agradecerles sinceramente por su tiempo, por su participación, por la confianza, por compartir sus experiencias y sus reflexiones conmigo. Quiero decirles que su voz es muy valiosa para todo mi proceso de formación y que este trabajo es muy importante para mí, ya que académicamente me va a fortalecer en mis aprendizajes. Recuerden que toda la información quedará bajo estricta confidencialidad y únicamente con fines informativos y fines académicos. Muchas gracias por su participación. Mucho gusto. Con muchísimo gusto, siempre le definamos esto. Sí, señora.